Chicos, les recuerdo que ya les puse en el chat el link para que realicen su registro, por favor. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Ya listo? ¿Ya se están registrando? ¿Ya se han registrado? Ah, perfecto. Sí, ahí les encargo de que, si no me doy cuenta, les pasen el link a los otros compañeros que se vayan entrando al seminario. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Hoy, bueno, tenemos la asistencia de la maestra Alejandra Martínez Castellanos. Ella estudió licenciatura en nutrición en el CUCS y es maestra en educación de la SEP. Hoy nos va a dar una plática con respecto a la leptina, obesidad e hígado graso. Muchas gracias, maestra Alejandra, por presentar aquí con nosotros en nuestros seminarios y espero que en futuras ocasiones lo haga también más seguido. Muchísimas gracias por la presentación, Ana. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien, Ale. Ok, perfecto. Entonces, pues bienvenidos a los compañeros que se acaban de integrar y a los que ya estaban de antemano les agradezco su puntualidad. Vamos a iniciar entonces con este seminario de leptina, obesidad e hígado graso. Me presento, mi nombre es Alejandra Martínez Castellanos, yo soy egresada de la licenciatura en nutrición por parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Actualmente, pues como mencionaba la maestra Cristina, soy maestra en educación, entonces quedo a sus órdenes para poderlos conducir en esta parte del seminario. Iniciamos entonces con esta primera parte. El día de hoy me gustaría establecer lo que es la triada leptina, obesidad e hígado graso, no solamente desde la perspectiva química, sino también como una perspectiva de tratamiento y una perspectiva de salud que debemos de tomar en cuenta. Normalmente estas tres variables se ven por separado, ya sea en química, en bioquímica, en biología, inclusive en el área de la salud. Siempre se abordan de manera aleatoria, pero nunca de una forma integrada. Sin embargo, considero que es importante que ustedes, desde que son estudiantes o inclusive si son maestrantes, lo consideren como punto de partida para futuras investigaciones. Iniciamos entonces con la leptina. La leptina, a través de los años, pues ha tenido diversas formas de investigación. Primero que nada, para 1953, Kennedy postuló esas señales periféricas relacionadas con los almacenes de grasa. Esto eran, se pudiera decir, como los pininos de la investigación de la leptina, pero para ese momento se descubrió a la insulina como esa primera hormona implicada en la regulación del metabolismo. Para 1994, cuando ya se podía hacer la clonación de animales, en este caso la clonación de los ratones, con este gen de la obesidad, fue ese paso primordial para el descubrimiento de la leptina o la proteína 16-KDA, mayormente secretada por los adipocitos. Desde su descubrimiento existe una amplia investigación de la misma, encontrando ser la clave para los cambios en los almacenes de energía. La leptina, si ya lo habían visto en algún temario y demás, siempre va a ser regulada por los depósitos de grasa que se encuentran ya sea de manera subcutánea o debajo de nuestra piel, y también tenemos otros depósitos en hígado, por eso la importancia de la triada del hígado. Esto lo menciona en una investigación Müller y colaboradores. La leptina como tal, ya en definición, es una de las hormonas primordiales para regular el balance energético. Es una hormona pleiotrópica. Esto significa que no solamente tiene una función, tiene diversas funciones dentro del organismo y normalmente nosotros la encontramos 50% más elevado en la noche. Esto debido a que en las noches, como está el periodo de descanso, pues tenemos que controlar esa cuestión del apetito. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en niveles séricos elevados en el transcurso nocturno. Normalmente lo vamos a encontrar en mayor concentración en las mujeres más que en los hombres. Esto lo vamos a ver más adelante el por qué.
pero les explico en general porque las mujeres tenemos un reservorio graso un poquito más amplio que los hombres. También la leptina tiene una característica que cuando hay una deficiencia o un ayuno prolongado, en el caso de los pacientes con anorexia nervosa, se puede presentar muy, muy marcado. En este caso, cuando hay una deprivación de ingesta de alimentos, para ambos sexos, independientemente que la mujer tenga más reservorio graso que el hombre, la depresión se ve en ambas situaciones. La hipoleptinemia, como ya lo habíamos mencionado, también se da por la pérdida abrupta de peso. También es muy importante esta parte de lo que es la pérdida rápida de peso, porque esto nos va a conducir a lo que es el manejo del hígado graso y problemas hepáticos. También la leptina tiene una función en la modulación de la formación de huesos y es un predictor de amenorrea versus el índice de masa corporal y porcentaje de grasa. Junto con otros marcadores propiamente de un ginecólogo. Muy bien. ¿Cómo funciona la leptina? Nosotros como seres humanos, pues estamos diseñados propiamente pues para adaptarnos a través de la supervivencia y la ingesta de alimentos. Cuando nosotros tenemos hambre, vamos a iniciar desde ese supuesto, cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué es lo que sucede? Nuestro estómago va a liberar la hormona grelina y también el tejido adiposo va a identificar esta falta de energía y por lo tanto va a liberar la leptina. Ambas hormonas se van a liberar al mismo tiempo, nada más que una va a ser para el consumo de alimentos y la otra va a ser para detenerlo. La grelina en este caso, ¿qué nos va a ayudar? A llegar directamente al torrente sanguíneo y una vez que ingresa a este torrente sanguíneo, va a llegar al sistema mesocórtico límbico, que es este que tenemos aquí, donde tenemos un área ventral tegmental, un núcleo de acumba y la amígdala. Estos tres nos ayudan a la cuestión del sistema mesocórtico límbico o de recompensa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos hambre, la grelina se libera, esto se activa y vamos a tener una recompensa. Entre más tiempo pase la persona en ayuno, mayor será la recompensa. Por eso cuando comemos, después de un tiempo prolongado, sentimos esa satisfacción mayor a que si comemos a cada rato. Por otra parte, vamos a analizar desde el tejido adiposo, esta hormona, lo que es la leptina, va a ingresar a lo que es el núcleo arqueado. El núcleo arqueado, por su parte, tiene dos tipos de hormonas o de grupos neuronales. Uno que son las hormonas del hambre y el segundo grupo que son las neuronas de la saciedad. Hay que recordar que las hormonas del hambre son aquellas que nos van a permitir el mayor consumo de calorías y las de la saciedad nos van a frenar esta reacción en cadena. La grelina como tal es una hormona que nos va a generar hambre y la leptina, por su contraparte, va a frenar esta cadena de reacciones químicas. Entonces, una vez que ingresa la leptina y la grelina a este núcleo arqueado, tenemos tres reacciones. La primera es, se secreta un primer neurotransmisor llamado GABA. Este neurotransmisor nos va a ayudar a inhibir el apetito. Una vez que compiten ambas hormonas, ¿qué va a llegar? Se secreta el neurotransmisor, entonces se frena como una primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar que toda esta cadena se dé tan rápidamente? Aquí el principio de masticación y del tiempo que nosotros le demos a los alimentos es lo que nos va a permitir que la reacción de todas estas hormonas sea compensada. ¿Cuándo es lo correcto? Normalmente nosotros le damos a la comida 5 o 10 minutos. La activación de cada uno de estos se va a dar a partir de los 20. Entonces,
sí es muy importante el que nosotros consumamos los alimentos con su debido tiempo y pausa. La segunda reacción dentro del núcleo arcaico, seguimos aquí en esta sección, es el neuropéptido relacionado al gen de Gouty o el AGRT. Este va a bloquear aquellos receptores relacionados a la saciedad como el ANSH. Esto pues, si gustan, lo podemos ver más a fondo en alguna otra sesión para también que no se me sientan tan atiborrados de información. Y en un tercer momento, también dentro de este núcleo se va a ver el neuropéptido Y. Y este neuropéptido Y se va a adaptar al receptor de un núcleo natural dentro del hipotálamo, aquí en esta sección, donde nosotros vamos a tener esa compensación y esta señalización va a irse al núcleo lateral del hipotálamo, que a su vez va a retroalimentar el sistema mesocórtico límbico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A partir de una reacción desde el hambre, que se ve desde el estómago y el tejido adiposo, tenemos toda esta reacción en cadena y es solamente en cuestión de un minuto. Una vez que la persona ya ingresó un alimento a su cuerpo, toda esta reacción se ve en cadena. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o Cristina, continúo. Continúa. Ok, gracias. Bien. Si gustan la referencia, más adelante se las voy a facilitar para que la puedan revisar. Este es del artículo de Morton de la integración de los ingresos. Bien, entonces, regresando a este esquema ya en lo general, nuestro cuerpo como tal va a reconocer dos grandes nutrimentos, en este caso los carbohidratos y las grasas. ¿Por qué no mencionamos las proteínas? Las proteínas también son una forma de ingreso, inclusive también el alcohol. Sin embargo, nuestro cuerpo siempre va a tener mayor preferencia por estos dos macronutrientes. ¿Qué tenemos de características? Ambos, bueno, los 4 macronutrientes que mencioné, van a aportarnos o van a ayudarnos a la fosforilación y la generación del ATP, que es lo que busca toda célula. Cuando tenemos una menor cantidad de ATP, se activa el AMP, entonces comienzan todas esas reacciones dentro del hígado para la formación de energía. Los carbohidratos nos van a aportar 4 kilocalorías y las grasas 9 kilocalorías. Esto pues ya lo hemos visto en algún momento dado en bioquímica o en química general. Entonces tenemos pues los sustratos, cuánta energía nos van a dar. El carbohidrato como tal activa estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, y las grasas, la leptina. Lo interesante aquí es la reserva de cada uno. El carbohidrato se va a almacenar en forma de glucógeno dentro del músculo y también dentro del hígado como glucógeno hepático. Sin embargo, los lípidos pues se van a almacenar en el tejido blando, ya sea grisáceo o blanco. Bien, en cuanto a alimentación y el desarrollo de la obesidad, pues tenemos aquí una imagen muy clara que nos muestra Diego Rivera cómo era la forma de trabajo de las antiguas civilizaciones mexicanas, donde vemos un exhaustivo trabajo de campo, las mujeres desde la preparación del fogón, el maíz, la nixtamalización, y todo ese tipo de actividades implicaban un mayor gasto calórico a lo que tenemos actualmente. ¿Qué ha pasado a través de los siglos? Siempre hemos tenido esa preferencia por la evolución. Si se fijan en la línea del tiempo que les muestro aquí abajo, siempre hemos tenido esa preferencia por los alimentos de origen animal y particularmente las grasas y los carbohidratos. Entonces, siempre la evolución, o al menos todo el eje de evolución de alimentos ha sido enfocado a este tipo de alimentos. Tenemos diferentes componentes. También la ingesta ha cambiado a través de los siglos. Para los años 70 teníamos diferentes alimentos en alza, entre ellos el aguacate, los kiwis, la piña. ¿Y qué innovaciones tecnológicas habían para ese momento? La implementación del congelador,
y mayor variedad de insumos para preparar alimentos. El consumo y hábitos pues harían los primeros productos congelados, y una característica antropométrica es que la población aumentó 10 centímetros en su estatura general. Para los 90, pues ya fue un periodo donde se hizo una idealización de un cuerpo delgado, por lo tanto cambió el tipo de mercado o demanda, donde se buscan más congelados, productos como el salmón, la innovación de la rapidez, en este caso el microondas, y la mejora del transporte de alimentos refrigerados. En cuanto a consumos y hábitos, la salud se prioriza con ciertas políticas, en este caso la OMS hace ciertas modificaciones y comienza a revisar que la población, lejos de verse más saludable, pues va aumentando de peso. Y existe una investigación del binomio enfermedad-alimentación. Para la década actual tenemos en alza los superalimentos, esos alimentos que tienen vitaminas, que son modificados genéticamente, hay comida preelaborada y productos en proximidad. Buscamos propiamente que existan mayor cantidad de productos por un menor costo. ¿Qué innovaciones tenemos? Pues la presencia de fruterías en la calle, cuando este tipo de innovación pues son aspectos que se veían inclusive antes de la revolución industrial, pero que vuelven a retomar fuerza y aumenta el comercio de barrio. Tenemos el segundo componente, que es la composición corporal. Nosotros tenemos, si analizan la imagen y alcanzan a verla, que tanto hombre como mujer tienen casi el 60% de agua. Sin embargo, el reservorio de grasa, enfocándonos de nueva cuenta a la leptina, en el hombre es menor. Un hombre puede llegar hasta el 20% de grasa en su composición, cuando la mujer puede llegar hasta un 30%. Y en cuanto a proteína, el hombre puede alcanzar hasta un 20% y la mujer en el 15%. Entonces, dentro de la composición corporal, ¿qué tenemos a partir de este cambio y de esta revolución y la leptina y las enfermedades y demás? Que al tener nosotros menor gasto, pues esta obesidad severa aparece y se comienza a documentar a principios de los años 90. Esta obesidad era muy extraña o era ajena al entorno de salud todavía hasta antes de los años 90. Inclusive si nosotros vemos imágenes de los niños o de las generaciones anteriores, pues posiblemente sí eran llenitos, pero eran personas que podían hacer cierto tipo de actividades. Y ahorita vemos, en el caso contrario, gente que es delgada y que se cansa muy fácilmente. Aquí les pongo como un referente un poquito más visual de los porcentajes de grasa. El saludable en hombres es desde este sujeto hasta este. Sin embargo, pues vemos nosotros que la normalidad de nuestra población va desde el 30 hasta acá, hasta el 40. Y en mujeres, lo normal o lo más saludable es del 21 al 26. Estas dos imágenes todavía es dentro de lo normal y lo saludable. Inclusive hasta esta tercera, porque es dentro del 30%. Sin embargo, ya estos no son modelos saludables. Bien. En cuanto a leptina e hígado graso, ¿qué existe en cuanto a investigación? Pues en los pacientes con severa lipodistrofia, los tratamientos con leptina se revierten los niveles de la enfermedad hepática. Esto es cuando tú administras la leptina de manera exógena. Sin embargo, en aquellos pacientes con enfermedad hepática no alcohólica, asociados propiamente a la obesidad, los valores de esta hormona se incrementan y no responden. Entonces, significa que hay una resistencia a la leptina. Esta hormona está propiamente involucrada en la progresión a la hepatitis, ya que se relaciona con la resistencia a la insulina. Y a nivel hepático, la leptina ejerce una acción proinflamatoria. Al tener este tipo de inflamación, se puede generar lo que es la fibrogénesis hepática, como procolágena, en este caso es cambio de tejidos, factor de crecimiento transformante beta,
y de tejido conectivo. Eso significa que la célula va a ir cambiando en su composición. En cuanto a la enfermedad hepática no alcohólica, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de continuar. Esta enfermedad pues realmente no es tan seguida dentro de los centros médicos, solamente si se deriva al especialista, que en este caso es el gastroenterólogo, y posterior a eso el hepatólogo. No siempre se estudia y se ha visto que inclusive las personas que son delgadas pueden tener esta enfermedad. La prevalencia de la estetosis en la población hispana es casi del 50%. De ese 50%, solamente el 15% de la población llega al tratamiento. ¿Qué significa? Que tenemos 30% de esa población que anda por todos lados o anda como si nada en la calle y tiene esta enfermedad sin saberlo. Uno de los indicadores pues es la obesidad, como aquí lo vemos. Tenemos progresando desde un hígado normal hasta la estetosis hepática, estetohepatitis, que progresará en un futuro a cirrosis y un posible cáncer. Hay que recordar que la obesidad es, por excelencia, se le puede decir de esa forma, aquel desencadenante de cáncer. No es solamente para el cáncer hepático, tenemos cáncer de ovario, cáncer de intestinos, cáncer de piel, cáncer de mama. Muchos tipos de cánceres se desarrollan a partir de la obesidad como un factor de riesgo. En Estados Unidos, la enfermedad hepática no alcohólica se incrementó del 47 hasta un 75%. Esto desde 1988 hasta el 2008. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Existe un aumento en la prevalencia de obesidad, diabetes, obesidad visceral, y con respecto a la población infantil, tenemos desde este 7.6 en la población en general hasta un 34.2 en este tipo de poblaciones referidas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya no estamos hablando de las generaciones futuras, ya estamos hablando de mi sobrino o inclusive de mi posible hijo, ya puede tener este tipo de obesidad que en un momento dado puede desencadenar a la enfermedad hepática. Se estima que en México la prevalencia puede ser del 20%. Sin embargo, en estudios que hemos presentado por parte del Hospital Civil Viejo hemos encontrado que esta prevalencia no es del 20%, puede ser de un 30 hasta un 40% dentro de la población. Sin embargo, pues las personas es muy raro que se hagan sus exámenes en tiempo y forma o que vayan al hospital y se atiendan cuando deberían de hacerlo. Normalmente no es algo que sea parte de nuestra cultura. Bien, este último esquema me gusta muchísimo porque explica toda esta evolución de la enfermedad hepática. Tenemos que el daño hepático se va a dar, número uno, por infecciones virales, en este caso el virus de hepatitis C y el virus de hepatitis A. Tenemos también por alcohol, que es lo más regular. Uno siempre va a asociar el alcohol a cirrosis. El número 3, que es la enfermedad hepática. Tenemos como número 4 los desórdenes autoinmunes. Hay personas que en toda su vida no desarrollan ninguna enfermedad y de repente generan alguna enfermedad autoinmune y pueden propiciar fibrosis. Luego tenemos desórdenes colestásicos y enfermedades metabólicas, en este caso sobrepeso, diabetes, obesidad, hipertensión, para poder generar un daño en el hígado. Aquí tenemos estos 3 hígaditos que me gustaría que los vieran con atención. Este es el hígado normal, luego un hígado con fibrosis temprana y un hígado que ya desarrolló cirrosis. El periodo puede ser desde 5 hasta 50 años. Realmente no se sabe qué es lo que nos puede decir un predictor de que va a ser en 5 años vas a tener la enfermedad o en 50, no lo sabemos. Sin embargo, existe un daño inflamatorio, una deposición de la matriz y angiogénesis.
Después tenemos una disrupción en la arquitectura, la pérdida de la función y una aberración en los adipocitos. Lo interesante de esto es que en la parte inferior tenemos una regresión y una resolución. Existen en el mercado mínimo productos que garantizan que la persona puede recuperar su hígado al 100%. Eso sí me gustaría puntualizarlo. No existe actualmente un medicamento. La única manera en la que tú puedes recuperar al 100% tu hígado es a través de un trasplante. Entonces, hay que tener en cuenta estas variantes para que pueda dañarse el hígado y también tengan mucho en cuenta que una vez que existe la fibrosis y progresa a cirrosis, es muy complicado el cambio de este tejido, a menos que la persona haga algún cambio de hábito o comience algún tratamiento con el especialista correspondiente. Por último, me gustaría mostrarles lo que es el tratamiento por parte de las guías de nutrición. Esto va relacionado inclusive al tratamiento de la obesidad. Cuando tenemos una enfermedad crónica del hígado, existe algo que se llama el Child Pugh. El Child Pugh solamente lo puede diagnosticar un gastroenterólogo o, en este caso, un hepatólogo, cualquiera de los dos que nos dé el diagnóstico. Cuando tenemos una perspectiva de Child A o B, la persona puede vivir desde 1 año hasta 6 como máximo, y el Child C es un pronóstico menor a 6 meses. Pero cualquiera de estos estadios, si el paciente se cuida o lleva un cambio en su alimentación, pues la persona se puede recuperar. He conocido y he tenido pacientes que han estado en estadio C y han tenido una sobrevida de hasta 5 o 6 años. Entonces, cuando tenemos esto, nos vamos a ir de nueva cuenta al índice de masa corporal, donde si el paciente tiene un índice mayor a 30, pues esta obesidad va a generar problemas con todas las hormonas que pudiera tener. En este caso, la leptina ya no va a ser la que nos va a detener la obesidad, no nos va a apoyar en absoluto, al contrario, va a haber problemas en estos indicadores, en la grelina, en el glucagón, inclusive en las colecistoquininas. Y cuando tenemos un bajo peso, existe un alto riesgo del que el paciente pueda generar sarcopenia, y se debe, en cualquiera de los casos, dar el asesoramiento nutricional y ese seguimiento. En general les dejo este panorama para que lo observen. Si existe alguna duda en cualquiera de estos ámbitos, les puedo apoyar. En cualquiera de los casos, una vez que el paciente se le da el seguimiento, siempre es indicado que se le dé el seguimiento al menos una vez al año. ¿Esto por qué se los menciono y por qué considero que es importante? Porque en casa puede que tengamos más de algún familiar que esté en sobrepeso, obesidad, y que realmente considere que solamente eso es su enfermedad. Se ha visto también, por otra parte, que las personas que tienen peso normal, pero que se han sometido a regímenes de alimentación muy estrictos, por ejemplo, dietas que son muy restrictivas, digamos de 1200 calorías o de 800 calorías, también pueden desarrollar hígado graso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En conclusión, esta triada es muy importante que la analicen ustedes ahorita que son estudiantes y que la pongan como propuesta dentro de sus investigaciones, porque sí hace falta en el área de química y en las áreas en general. Hay que contemplar estos 3 componentes como prioridad. Esa sería una de mis primeras conclusiones. Número 2, me gustaría que reconsideremos a la ingeniería de los alimentos y la industria química al principal actor, que en este caso es el consumidor y el medio ambiente. Normalmente la industria en general, no digo que solamente la química, o sea, la industria en general siempre prioriza pues, la producción. Sin embargo, pues nosotros mismos estamos viendo que en el sistema de salud pues no está funcionando. Entonces, ¿qué se requiere de parte de con los que crean estos alimentos? Pues que busquen alguna otra estrategia donde se afecte en menor cantidad al consumidor. Y por último,
hay que considerar esas reformas enfocadas a la prevención. Esto por parte de nosotros como equipo de salud y también ustedes mismos como químicos. Pues bueno, dejo las referencias y en caso de que quisieran revisar algún otro artículo relacionado con la temática, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, aquí están mis datos. Gracias, Cristina. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su plática. Si quiere dejarle tantito ahí su correo, vamos a la sesión de preguntas. A ver, ¿algún alumno quiere preguntar? ¿A alguien alguna duda? No, al parecer todo muy claro. Sí, yo solamente una cosa, Ale. Bien. Me pareció, bueno, la duda es que tú mismo decías que aunque el consumo es de bajas calorías, también puede haber hígado graso, ¿verdad? Que era lo último que nos comentaste. Sí. Debido a que, ajá. Bueno, dentro de nuestro organismo, cada organismo va a requerir ciertas calorías, entonces me voy a regresar tantito para que sea un poquito más sencillo de explicar. Cuando la persona consume menos cantidad de calorías de lo que requiere su cuerpo, se van a activar estos mecanismos. En este caso, el reservorio mayor que vendrían siendo las grasas. Entonces, ¿qué es lo primero que va a utilizar el cuerpo para generar energía? Pues lo que es la glucosa hepática y la glucosa del músculo. Y hasta el final se va a quedar el procesamiento de los lípidos dentro del cuerpo. Entonces nosotros al hacer un menor consumo de energía exógena, el cuerpo va a utilizar proteínas y carbohidratos como primera instancia y hasta el final va a dejar esa grasa para utilizarla. Y cuando el paciente o la persona, supongamos, empezaste esa dieta, entonces, pues sí, efectivamente bajaste de peso muy rápido, pero cuando vuelves a tu alimentación normal, como tu cuerpo se activó en modo reserva, una vez que ingreses alimentos de manera cotidiana, tu cuerpo va a identificar que vas a estar en ayunos prolongados. Entonces, este ATP se va a almacenar en forma de grasa. Y el principal para ese almacén es el hígado. Entonces, eso es lo que pasa. Y es muy riesgoso, por ejemplo, estas dietas que son hipocalóricas en periodos prolongados porque puedes condicionar al cuerpo a esto, a que te haga mayor reservorio de grasa y pues el primordial es el hígado. Entonces, por eso se puede generar esa condición. Ok, muchas gracias, maestra. A ver, ¿alguien más? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, al parecer todo muy claro. Si no, la maestra nos dejó ahí su correo electrónico por si quieren comunicarse directamente con ella para dudas o que les gustaría quizás trabajar con ella, apoyarle en algún proyecto de investigación o para un proyecto modular, pues ahí tiene su dirección. Y bueno, le agradecemos, maestra, en nombre del Departamento de Química, por esta gran presentación que nos dio hoy. Esperemos que en futuras sesiones de otros semestres de los seminarios de química también nos apoye y aporte más, ¿sí? Para aprender más sobre su tema. Y bueno, y le agradezco a todos los alumnos por haber participado en este seminario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, pues muchísimas gracias por la invitación y de verdad, chicos, no lo pongan a saco roto. Hay que hacer un poquito más de investigación en esta área porque pues nosotros como profesionales de la salud normalmente dependemos de los químicos y dependemos de las nuevas investigaciones. Entonces la industria alimentaria pues realmente nos ha ofrecido muchísimo en los últimos 20, 30 años, pero la consecuencia no ha sido tan favorable. Entonces, había que repensar qué hace falta por mejorar en sus productos y cualquier situación, cualquier duda que tengan, ahí está mi correo electrónico y queda a sus órdenes. Muchas gracias, Cristina, por la invitación.
Pues muchas gracias a ti, maestra Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, Gracias, hasta luego. gracias. Hasta luego.